La idea es hacer lo más rápido posible en sentido de el Zoom tiene 40 minutos y tarda 10 para que la grabación se guarde. Entonces la idea es alcanzar como máximo 4 Zooms, porque son 4 temas y dudo que me lleve más de eso. Pero sepan que cuando se termina un Zoom, hay 10 minutos en el que se convierte el video, yo lo tengo que guardar, bla, 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 y ahí se abre otra reunión. Vamos a empezar entonces con los temas más importantes que dentro de esta era, por lo menos lo habrán notado, que son digestivo y genitourinario, osteoarticular y por ahí malformaciones en general. Son temas que no es que no sean importantes, pero son más simples y se le da menos importancia. Pero bueno, en fin. Respecto entonces a la formación del tubo digestivo, recuerden que vamos a partir siempre de cuarta semana. Si bien hay esbozos que antes aparecen en tercera, como ser los mesodermos laterales, principalmente la hoja parietal y visceral, que me van a dar el peritoneo, nos vamos a enfocar en los esbozos endodérmicos que aparecen en cuarta semana. En cuarta semana, estos esbozos endodérmicos adquieren el nombre de tubo digestivo primitivo o aparato digestivo primitivo y está dividido en 5 porciones. ¿Cómo están divididas estas porciones? Lo vamos a ver ahora. Hay partes en el contenido que son sumamente preguntables. Esto a nivel clínico, como muchas veces lo he dicho yo en mis clases, es importante que ustedes lo sepan por el tema de la irrigación, por el tema de las distintas patologías digestivas que podemos ver en un futuro y ustedes lo van a ver en un futuro. Es importante saber cuáles son los órganos agrupados por distintas regiones que son irrigados básicamente por la misma arteria. Pero ahora, estos límites y el contenido de los derivados de cada región es algo sumamente preguntable, porque tenemos 5 regiones que cada una tiene 5 límites. O sea, cada una tiene 2 límites, por ende tenemos de 5 a 10 límites. Por ende, ahí yo ya tengo 10 preguntas para hacer en una era, por ejemplo. Entonces, partimos siempre de la faringe primitiva, que va desde la membrana bucofaringea, que se encuentra en el estomodeo, es decir, en la boca de nuestro feto, hasta el esbozo laringotraqueal. Acá podemos ver que este pendorchito que aparece es el esbozo de la laringe y la tráquea, que después es pulmón y bronquio también. Entonces, esta porción da la faringe primitiva. Recuerden que la faringe primitiva tiene sus bolsas faringeas, que también tienen sus derivados, más que nada a nivel endocrino y a nivel de la porción bucal y tal vez, bueno, la primera bolsa da derivados auditivos, así que tener en consideración eso también, pero sepan los derivados de la bolsa, de las 5 bolsas. El intestino anterior va a ir desde el esbozo laringotraqueal hasta una línea que va desde el esbozo hepático hasta el esbozo pancreático. El esbozo hepático es ventral y el esbozo dorsal del páncreas, que aparece en cuarta semana. Nosotros trazamos una línea entre los dos y ese es el límite entre el intestino anterior y el medio. Los derivados del intestino anterior, recuerden que van a ser esófago, estómago, primera y segunda porción de duodeno, hígado y páncreas. De la faringe primitiva, obvio, la faringe, de lo que es digestivo. Después tenemos los derivados de las bolsas faringeas. El intestino medio va a ir desde el esbozo hepático y pancreático, que es el inferior del anterior, hasta una línea imaginaria que va por el borde inferior del conducto vitelino. Este es el conducto vitelino, este es el borde inferior del conducto vitelino. Nosotros trazamos una línea y creamos el límite inferior de este intestino medio. Entonces, el intestino medio está entre dos líneas imaginarias, la superior que va entre el esbozo hepático y pancreático y la inferior que va por el borde inferior del conducto vitelino. Derivados del intestino medio, tercera y cuarta porción de duodeno, todo yeyuno, todo ilion, ciego, que es la porción inicial del colon, colon ascendente y 2 tercios del colon transverso. Ahora el intestino posterior va desde la línea imaginaria trazada por el borde inferior del conducto vitelino hasta la desembocadura
de los conductos de Wolff en la cloaca. ¿Qué deriva del intestino posterior? El tercio que falta del colon transverso, colon descendente y parte del sigmoide, en realidad el sigmoide entero. Y por último tenemos la cloaca, que va desde la desembocadura de los conductos de Wolff hasta la membrana anal o la membrana cloacal. ¿Qué genera la cloaca? Lo que falta de los intestinos, es decir, recto y ano. Eh, bien. Algo que tenemos que entender rápido de la cloaca es que se va a tabicar. La cloaca, como su nombre lo indica, cloaca por lo menos acá en Argentina, no me acuerdo cómo se dice cloaca en portugués, pero la cloaca es donde van todos los desechos. Entonces, si ustedes lo piensan, los desechos de nuestro cuerpo van o por sistema urinario o por sistema eh, digestivo. Entonces, la cloaca es el punto de salida tanto del sistema urinario como del sistema digestivo. Nosotros lo tenemos que separar porque no pueden desembocar juntos o no pueden terminar juntos. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos un tabique mesodérmico, que ya les muestro la imagen, que se llama tabique urorectal. Es decir, me separa la porción urinaria de la porción rectal. Este es el tabique que va creciendo, acá lo vemos en blanco, y todo lo que es amarillo era la cloaca que estaba unida. Entonces lo está tabicando y avanza hacia la membrana cloacal. Cuando el tabique alcanza la membrana cloacal, dividió por delante al seno urogenital, es decir, la parte urinaria y genital de la cloaca, y por detrás al seno anorrectal, es decir, la parte digestiva de la cloaca. Entonces, el tabique se llama urorectal. Divide en dos a la cloaca y esas partes se llaman senos. Esos senos son el seno anorrectal por detrás y el seno urogenital por delante. Bien, sigamos. Otra cosa que tienen que saber y es muy importante es la irrigación del sistema digestivo. El sistema digestivo está irrigado el estomodeo y toda la parte faríngea por los arcos aórticos. Acuérdense que cada bolsa faríngea está irrigada por un arco aórtico. Entonces, toda la faringe va a estar irrigada por los arcos aórticos. El intestino anterior por las arterias segmentarias ventrales más cefálicas que se unen y forman la arteria celíaca. El intestino medio está irrigado por la arteria vitelina. Acuérdense que el conducto vitelino va a desaparecer. Entonces, esas arterias que quedan, las vitelinas, van a dar la mesentérica superior. En cambio, el intestino posterior y el seno anorrectal, es decir, lo que antes era la cloaca, también deriva de las segmentarias ventrales que surgen de las aortas, que se unen y forman la mesentérica inferior. Entonces nosotros vamos a tener segmentarias ventrales, vitelinas, segmentarias ventrales, que cuando evolucionan se transforman en celíaca, mesentérica superior y mesentérica inferior. Ya en cambio el proctodeo tiene una doble irrigación. La parte, ahora lo vamos a ver, la parte más cefálica va a estar irrigado por la mesentérica inferior y en cambio la parte más caudal está irrigada por las arterias ilíacas internas. Si quieren ser más específicos, las arterias pudendas. Si quieren ser más específicos, el plexo hemorroidal. Pero eso no se les va a preguntar en embrio, con que sepan que son las ilíacas internas, a nosotros nos resirve. Lo que les decía de las segmentarias, pueden ver acá cómo salen pequeños cañitos. Estos son, primero, los arcos aórticos irrigando la faringe primitiva. Las segmentarias ventrales, que son estos cañitos que salen hacia adelante de la aorta, al intestino anterior. La vitelina irriga el intestino medio, como ven acá, que después se transforma en la mesentérica superior. Y acá tenemos las segmentarias ventrales, también saliendo de la aorta, que dan la mesentérica inferior, irrigando, obvio, el intestino posterior y la cloaca, o mejor dicho, el seno anorrectal. Empezando con lo que es el desarrollo de los distintos órganos del tubo gastrointestinal, empezamos por el esófago, que es lo más cefálico. Básicamente, el esófago sufre
Dos modificaciones. Una, es corto, entonces se tiene que alargar. Y dos, es macizo, entonces se tiene que ahuecar. Sabiendo eso, ustedes pueden entender el resto. La otra premisa que ustedes tienen que entender es, todo órgano que deriva del endodermo y del ectodermo necesita sí o sí al mesodermo para que les dé sus otras capas o sus otros componentes que no son no es el endotelio, que no son epiteliales. Entonces, todos los órganos del tubo gastrointestinal ¿derivan del endodermo? Sí, pero ¿qué de esos deriva del endodermo? Solo el epitelio de las distintas porciones. Ahora, todas las capas músculo-conectivas y nerviosas derivan tanto del mesodermo como del ectodermo, crestas neurales específicamente para decir ectodermo. Entonces, sabiendo esa premisa, podemos deducir que todo órgano del tracto gastrointestinal o que deriva del endodermo nunca solo deriva del endodermo, sino que también hay mesodermo y ectodermo en juego, digamos, cuando derivan. Como les decía, el esófago es la parte más cefálica y tiene una particularidad que es se relaciona constantemente con la tráquea. Entonces, ustedes saben que la tráquea tiene 20 discos en forma de C, que atrás está cerrado por músculo, que si yo no estoy mal de la cabeza, es el músculo de Reisensen. Creo, si me equivoco, no importa, es músculo. Ese músculo, que vendría a ser la pared dorsal de la tráquea, se forma a partir de un tabique que que es mesodérmico, que me va a generar ese músculo justamente de la tráquea y toda la pared ventral del esófago. Es decir, nosotros tenemos a la tráquea y al esófago por detrás en constante unión. Entonces se mete el tabique en el medio y me genera la pared dorsal de la tráquea y la pared ventral del esófago, músculo. Ese tabique se llama tabique traqueoesofágico. La otra cosa que sucede con el esófago es chiquitito, o sea, es corto, entonces se tiene que alargar. Esto a mí me quiere decir que si llega a fallar ese proceso de alargamiento, una de las malformaciones que puede ocurrir es el esófago corto. La otra cosa que tiene que suceder en el esófago es la luz es primero cuando se forma hueca. Entonces la mucosa empieza a proliferar y se oblitera. Cuando nosotros necesitamos que el líquido empiece a ser dilutido, el líquido amniótico empieza a ser dilutido, se empieza a apoptosar esa parte de la mucosa, entonces se ahueca nuevamente y queda solo el epitelio necesario, digamos. Esto quiere decir que otra de las malformaciones que puede suceder porque este proceso no se realiza es la atresia esofágica, es decir, el esófago que está cerrado o tapado. Bien, acá podemos ver lo que les decía, cómo, si pasa la diapositiva, ustedes podrán ver. Ahí estamos. Cómo va apareciendo el tabique entre la tráquea y el esófago y me cierra la pared dorsal de la tráquea y la ventral del esófago. Por eso incluso el tercio superior del esófago tiene un músculo diferente a el tercio medio y el inferior. Respecto al estómago, un poco es más complejo de entender, pero básicamente se entiende de la siguiente manera. El estómago primero, si nosotros tenemos a un paciente de frente, el estómago va a estar eh, verticalizado, o sea, estará, bueno, sí, siempre está vertical, Lucas, bueno, pero estará longitudinal. Es decir, yo voy a ver una línea de esófago, de estómago, perdón. Es esto de acá. Esta imagen no es que está girada, sino que es como si nosotros miráramos al paciente de lado. Entonces, yo de adelante lo miro al paciente, acá voy a ver una estructura lineal, digamos. Pero si lo miro de los costados, la estructura es chata. ¿Cómo les explico esto? Así. Si ustedes miran de frente esta carpeta,
van a ver algo lineal. Pero si ustedes lo miran de costado, vamos a suponer que ahora me están mirando de costado, es chato y tiene dos caras. Bueno, el estómago sucede absolutamente lo mismo antes de girar. Es decir, entonces va a tener un borde anterior, un borde posterior y dos caras, una derecha y una izquierda. El borde anterior se llama curvatura menor. El borde posterior se llama curvatura mayor. Y la cara izquierda y cara derecha, básicamente cara izquierda y derecha. Luego, el estómago, que si nosotros lo vemos en esta imagen, está en el medio, acá está el estómago, está en el medio de esta estructura, que ya les voy a explicar, tiene que rotar y adquirir su posición final, que es hacia el centro izquierda del paciente. Es decir, del paciente. Ya lo estoy enfermando al paciente, pero no importa. Epigastrio y hipocondrio izquierdo, más o menos. ¿Cómo hace esto? Básicamente, nosotros tenemos el estómago longitudinal, ahora lo hacemos transversal. Ustedes lo están viendo al revés en la cámara. Ahí. Gira hacia la izquierda. Entonces, ahora sí estamos viendo al estómago de frente. De acá para acá lo estamos viendo eh, primero de frente, después de costado y ahora lo estamos viendo solo de frente. El estómago ya giró. Entonces, su borde, que era anterior, fíjense con mi mano, se hace derecho. Esta es mi derecha, por las dudas. El borde posterior que está acá se hace izquierdo, es decir, acá. La cara que era izquierda, que era derecha, perdón, se hace posterior, y la cara que es izquierda se hace anterior. Básicamente, la curvatura menor va a quedar hacia la derecha o apuntando hacia la derecha, la cara mayor o la curvatura, perdón, la curvatura mayor hacia la izquierda, como vemos acá, y ahí tenemos una cara que era izquierda, ahora es anterior, y la cara derecha es posterior. Básicamente rota 90 grados. Eso es lo que hace. Una vez que rota 90 grados, y como no todo es tan sencillo en el cuerpo humano, va a inclinarse así. Entonces, la región pilórica, que vendría a ser la más caudal, está hacia la derecha y la región del cardias está hacia la izquierda, como vemos acá. Está en diagonal. La región pilórica hacia la derecha, la región, no puedo decir cardíaca, la región del cardias hacia la izquierda. Entonces, primero sepan entonces que la curvatura menor empieza siendo anterior y la curvatura mayor posterior. Y cuando gira, la curvatura menor se hace derecha y la curvatura mayor se hace izquierda. Las caras primero empiezan a ser izquierda y derecha y cuando gira, la cara izquierda se hace anterior y la cara derecha se hace posterior. Y luego se inclina. Ahora, entiendan que nosotros vamos a tener al estómago en el medio de lo que se llama, que es una lámina que se llama mesenterio o meso. El meso lo que va a hacer es unir órganos y órganos y paredes y paredes. Esto hablando a nivel embriológico. A nivel anatómico ustedes van a ver que tienen otro nombre. Entonces, tenemos toda esta estructura meso que une al hígado con la pared, al hígado con el estómago, al estómago con el vaso y al vaso con la pared posterior. Entonces, si ustedes hicieran una continuación de esta imagen hacia acá, vamos a tener una cavidad que es derecha y una cavidad que es izquierda, dividida por un tabique en el medio. Gráficamente, eso es como si fuera una manzana. Quiero dibujar, déjame dibujar. Bueno, ¿no me vas a dejar dibujar? Bueno, yo invento también de dibujar, siendo que no funciona. Ahí está.
Bueno, ¿qué hice? No, ahora sí.